Hola, ¿qué tal amigos de Jarling Tech? Aquí estamos en un nuevo video. Y creo que es un video muy importante que muchos me han estado pidiendo acerca de la diferencia entre PlayStation 4 Pro y Xbox Scorpio o Project Scorpio, como quieran llamarle. Y pues quería comentar ciertos detalles en cuanto a hacer un tipo versus, ¿no? ¿Cuál es más potente de ambas? ¿Cuál es la consola más potente realmente? ¿Cuál y cuánta diferencia realmente habrá en el resultado del renderizado de los frames, de la resolución, de la calidad gráfica? ¿Será superior? ¿Será igual? ¿O podría incluso ganar PlayStation 4 Pro? Entonces, quiero hacer unos pequeños detalles acerca de eso y vamos a ver realmente qué consola es más potente. En cuanto a resultados, hay que diferenciar entre el resultado y la potencia teórica, porque la potencia teórica, obviamente, Project Scorpio es mucho más potente que PlayStation 4 Pro. Yo no creo que sea un 50% más potente, yo creo que es un poco más potente. Yo puedo decir que es un 100% más potente que PlayStation 4 Pro, porque estamos hablando de una consola, de un hardware dedicado. No estamos hablando de solamente los 6 teraflops de potencia gráfica, ¿no? Que incluso la misma, digamos que el mismo nivel de la GPU que posee Project Scorpio no son solamente 2 teraflops más, porque esos son solamente cálculos computacionales. Estamos hablando de que Project Scorpio, su GPU es mucho más potente por el hecho de las customizaciones, por el hecho de la memoria y por la capacidad de respuesta a las instrucciones, así como de la interacción CPU-GPU. Entonces, vamos allá y vamos a descubrir realmente cuál es la consola más potente. Entonces, primero que nada, quiero que revisemos nuevamente las especificaciones. Aquí está nuestra hermosa PlayStation 4 Pro y nuestra hermosa Project Scorpio. No tenemos el diseño, así que solamente veremos la hermosa imagen del Scorpio Engine. Bueno, aquí tenemos las especificaciones básicas. Primero que nada, quiero comentarles que estas son las especificaciones básicas, no son las especificaciones técnicas de hardware completo. Y estaba viendo el video de un youtuber que se llama Redentor. Algunos videos me agradan, otros videos no. Pero quiero comentarle que a este youtuber, porque en algún momento tuvimos nuestra ligera fricción en los comentarios, que no tengo nada contra él y que muchos de sus videos me parecen muy plausibles sus opiniones. Hay otros que no, pero bueno, es obvio porque cada persona va a diferir en cuanto a su perspectiva y en cuanto a su propio razonamiento y lógica. Pero hay algo que dijo muy cierto y me gustó mucho en su video con respecto a Project Scorpio y el 4K. Y referente a que sus especificaciones de hardware no eran lo que la gente había estado buscando y que había comentarios muy ignorantes e incoherentes respecto a la potencia de Project Scorpio. Entonces, los comentarios que puso yo podría decir que son los más decentes en referencia a la ignorancia de hardware y apartado técnico que pueda haber en la industria, ¿no? Primero que nada hay que quitarnos de fanboyismo, hay que quitarnos de esa afinidad a ciertas marcas. A mí me gusta mucho PlayStation, pero no puedo defender lo indefendible, ¿no? En cuanto a políticas, en cuanto a hardware y en cuanto a resultados. Segundo, para dar una opinión, como yo les comenté en un video que hice anteriormente, hay que tener una noción y una conciencia. Hay que tener una percepción real del mundo para poder dar al menos una opinión. Y realmente nadie da una opinión, porque una opinión es emitir un juicio en perspectiva de uno mismo. Y lo que hacemos realmente es dar nuestra opinión, pero dándola como una aseveración de la realidad completa, y que lo que nosotros estamos viendo es lo que todo el mundo debe de ver y es la realidad. Y eso está mal, porque yo puedo dar una opinión y puedo bien estar equivocado. Entonces, quitándonos todo eso de lado, es muy importante que revisemos estos apartados que son las especificaciones básicas. Y otra cuestión a comentar: hay que documentarse antes de hablar sobre una consola. He visto de verdad sitios
especializados de prensa especializada, sitios de hablando de Project Scorpio, que supuestamente tienen personal encargado de la respuesta técnica de los videojuegos, y no tienen ni la más remota idea de lo que están hablando. Entonces, sí es muy importante que ustedes puedan documentarse lo más pronto posible y la más cantidad posible, porque realmente la información que tenemos es muy poca, y si nosotros nos basamos simplemente en esto, estamos hablando sin fundamentos. Entonces hay que documentarse, hay que ver especificaciones más complejas, hay que ver procesos, instrucciones, respuestas, la comparación en cuanto a resultados y las similitudes o equiparaciones. Entonces aquí vamos a ver una equiparación de PlayStation 4 Pro en relación a Xbox One, porque si hacemos un versus, prácticamente no podríamos hacerlo debido a que no poseen la misma arquitectura. Aquí el versus entra en la cuestión de resultados, ¿sí? Y el hardware es el que entra en equiparación. Para poder comparar un hardware hay que saber de las instrucciones, de la arquitectura y de todos los detalles, que incluso yo no podría decir que vamos a fondo, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con lo básico. PlayStation 4 Pro y Project Scorpio. Se pone Xbox One porque obviamente es la referencia del salto mid-gen, ¿no? De la media generación. Entonces tenemos que Xbox One tiene 1.75 GHz. Xbox One tiene 2 unidades de cómputo, a los famosos 914 MHz en el modelo S o en el modelo Slim, y 853 MHz en el modelo base original. 8 GB de memoria DDR3 y los 32 MB de la ESRAM. Entonces, recordar que este tipo de memoria es la que anteriormente utilizaba Xbox 360 y PlayStation 3, que a pesar de ser una cantidad muy mínima, se tenía un gran acondicionamiento en referencia a la velocidad. Entonces, recordar que Xbox One tuvo demás problemas porque era muy difícil optimizar el buffer de la memoria. Se supone que aquí lo que hicieron ellos es que hicieron una supuesta digamos que el término que generó Sony cuando sacó PlayStation 4 Pro al mercado, que era una supercharged console, ¿no? Una consola supercargada, es decir, porque tenía una memoria unificada. Y más o menos Microsoft quiso tener ese tipo de ideología, ¿no? Con su supercharged memory, ¿no? Entonces, usaban una memoria DDR3 muy lenta, y también al mismo tiempo usaban un buffer o un salto. Digamos que la memoria inicial básica de carga era lenta, pero la memoria digamos que continuaba en respuesta a la transmisión de datos era esta SRAM, ¿no? Y la SRAM iba a 218 GB, no recuerdo, creo que sí esa era la velocidad. Entonces era una velocidad muy rápida, que incluso superaba los 176 GB de velocidad que tenía PlayStation 4 Pro. Entonces prácticamente podríamos decir que la memoria y la transferencia de datos en cuanto a instrucciones era más potente en Xbox One que PlayStation 4 original, debido a este buffer que utilizaban de estos 32 MB de SRAM. Desgraciadamente en la práctica, ese es el problema, no sucedió así. Y en realidad había un gran cuello de botella, porque aunque había una gran cantidad de velocidad, esos 32 MB de SRAM servían para poco o nada en relación a la transferencia, de transferir toda esa cantidad de datos que recibía eran los 5 GB de memoria DDR3 por parte de la CPU hacia la GPU. Entonces, regresando al punto de las instrucciones, disculpen al Apple TV, continuamos con que aquí tenemos DDR3, 68 GB por segundo, era muy lenta. Y aquí tenemos la SRAM, que tenía un máximo de 204 en el modelo original y 219, lo que había comentado hace un rato, en la Xbox One S. Entonces prácticamente podríamos decir que Xbox One S tiene el mismo ancho de banda, ¿no?, que PlayStation 4 Pro, pero en realidad tenía un ancho de banda
con una capacidad de almacenamiento muy limitada y generabas un cuello de botella. Los cuellos de botella no tienen nada que ver solamente, o no tienen nada que ver con la cuestión de velocidades. O sea, en especificidad, claro que tienen que ver, pero me refiero que no es la responsabilidad completa de la velocidad del ancho de banda de la respuesta de la memoria. ¿Cuál es el problema de los cuellos de botella? Que el componente menos potente es el que va a limitar a todos, porque nosotros usamos un hardware, digamos que en conjunto, nosotros no tenemos partes especializadas que, digamos que soporten o apoyen la carencia del componente más débil, ¿no? Entonces, a esto me refiero que si el procesador es el más débil, va a haber un cuello de botella. De nada sirve que tengas un procesador y una GPU potentes si tu memoria no da el ancho. No va a poder transmitir la CPU la capacidad o el número de instrucciones totales que pueda ejecutar hacia la GPU, y en el caso de que tuviéramos una GPU débil y la CPU y el ancho de banda altos, pues de nada tampoco servirían, porque aunque tuvieras un ancho de banda elevado y la CPU fuera un monstruo, prácticamente tu GPU podría procesar nada de esas instrucciones que manda la CPU, ¿no? Entonces ese es el problema. Y en el caso de Xbox One eso sucedía, que esos 32 megabytes tanto en cantidad como en velocidad no apoyaban a esta memoria tan lenta. Esos 8 gigabytes de memoria DDR3 no podían compensar a esos 32 megabytes, y viceversa, esos 32 megabytes no podían compensar digamos que el bajo ancho de banda de la memoria DDR3, ¿no? Se genera un cuello de botella. Y bueno, tenemos entonces ahora la comparación con la PlayStation 4 Pro. Project Scorpio en relación a Xbox One prácticamente subió unos 0.6 GHz, o sea, que vendrían siendo una cantidad realmente muy diminuta sobre el aumento del clock speed, o sea, del ciclo del reloj. De 2 unidades pasa a 40 unidades, ¿no? Vaya, es un gran incremento realmente en relación a Xbox One. Perdonen, es que esto, cómo me molesta que falle. Bueno, se aumenta el número de unidades de cómputo y también se aumenta la velocidad del reloj. Ya habíamos visto que en Xbox One S se había aumentado esta velocidad y generaba en algunos títulos una mejor respuesta de frames. Casos, por ejemplo, Project Cars o incluso Batman tenían alguna mejora en algunos frames por segundo en ciertas localizaciones del videojuego donde se generaban caídas, ¿no? O incluso procesos de Turing, ¿no? Bueno, aquí Project Scorpio, la gran ventaja es que aumenta la velocidad, aumenta mucho la velocidad del ciclo del reloj. Incluso podemos ya proponer que Project Scorpio va más hacia un enfoque tipo PC en cuanto a sus especificaciones, porque si se dan cuenta ya están con tendencias a una velocidad de reloj muy alta en relación a lo que una consola puede manejar. Obviamente el PC ni compararse. Y luego tenemos el cambio de memoria, ¿no? Los 8 GB de DDR3 a los 12 GB de GDDR5, es decir, un aumento de memoria tanto en cantidad, que serían 4 GB, y al mismo tiempo de ancho de banda. Al cambiar de tipo de memoria, pues pasamos de unos 68 GB por segundo a unos 326 GB por segundo. Demasiado, o considerable para una consola con 6 teraflops. Digamos que ese ancho de banda es el que realmente utilizan tarjetas de memoria con una carga de teraflops mucho más potentes, digamos una 1080, una 1080 Ti, una Titan Pascal y la nueva Titan XP. Y bueno, aquí está el ancho de banda. Lo demás es irrelevante, o sea, disco duro, 1 terabyte, y ya sabemos que Xbox One S y Project Scorpio utilizan una unidad lectora de Blu-ray UHD, ¿no? Es decir, una unidad 4K, supuestamente. Aquí viene donde está la polémica. Entonces decimos,
Project Scorpio realmente no es muy potente en relación a PlayStation 4 Pro porque solamente tiene 0.2 GHz, o sea, más, ¿no? 200 MHz más que PlayStation 4 Pro. O solamente tiene 4 unidades más de cómputo que van un poquito más de velocidad y por eso se alcanzan los 6 teraflops, ¿verdad? Y en realidad tenemos solamente 4 GB, muy poca cosa. Y el ancho de banda no es mucho, simplemente son prácticamente 100 GB más, ¿no? Pero da la casualidad que incluso hablando a términos técnicos básicos no es así. Vamos a empezar. Muchos empiezan con el detalle primero del CPU y empiezan con esta cuestión de que ya se sienten los super conocedores técnicos de la cuestión de CPU, ¿no? Entonces dicen, no va a haber juegos a 60 frames porque fue incluso un comentario que comentó Redentor, ese youtuber, comentó que vio un comentario en el cual decían que no iba a haber 60 frames porque la CPU era prácticamente la misma, era un Jaguar y solamente se había incrementado la velocidad de reloj. Y como en PlayStation 4 simplemente hay juegos a supuestos 4K o al 4K checkboard con 30 frames, pues dicen no se pueden los 60 frames. Quiero recordarles títulos como Project Cars, títulos como Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, que es mundo abierto, ¿sí? Títulos como Doom, que sí se pueden, o Battlefield 1, que sí tienen los 60 frames por segundo. Y entonces muchos dirán, pero es que tener en cuenta que no es un juego de mundo abierto. Metal Gear Solid 5 es un juego de mundo abierto y tiene 60 frames casi estables. ¿No se pueden los juegos a 60 frames? Claro que sí se pueden, solamente que hay que tener en cuenta todos los procesos, digamos que secundarios que conlleva un título a diferencia de otro, como primer factor, y también tener en cuenta las optimizaciones, ¿sí? Pero ya hablaremos más adelante de eso. Entonces, solamente es una pequeña mejora, ¿no? Bueno, luego viene que la GPU solamente mejora 4 unidades y solamente mejora cierta cantidad de MHz, por lo cual se obtienen 6 teraflops y lo cual teóricamente nos da un 4K nativo, ¿no? A diferencia de algunos juegos 4K que tiene PlayStation 4 Pro y algunos juegos en 4K checkboard que tiene PlayStation 4 Pro. Entonces, prácticamente no hay mucha diferencia con estos datos, ¿no? Pero quiero decirles que aún hablando a nivel básico, de 4 a 6 teraflops son 2 teraflops, son 2 millones de operaciones de cálculo por segundo que puede hacer más Project Scorpio que PlayStation 4. Y eso implica cálculo de sombras, cálculo de shaders, una mayor carga poligonal, un mayor cálculo de geometría, ¿sí? O de carga poligonal en la geometría, mayores o una mayor posibilidad de calcular físicas o localización de sombras, oclusión ambiental y demás, ¿no? Incluso el anti-aliasing, sin tomar en demás detalles de assets, configuraciones e instrucciones, que eso entraremos más adelante. Entonces, ¿qué más veníamos? Y la memoria, no son solamente 100 GB. Y muchos dirán, solamente esos 100 GB van a servirnos para tener el 4K y mejorar un poco la calidad de sombras y texturas. Bueno, pues incluso aún así esos 100 GB son demasiado y no solamente sirven para renderizar sombras, texturas y nada más. Esos 100 GB extra sirven para renderizar a 4K en cuanto a pixelación se refiere, sirve para renderizar texturas a una calidad UHD, sirve para renderizar sombras a una calidad acorde a la resolución Ultra HD, sirve para calcular también o para mandar instrucciones de un cálculo de iluminación a esa resolución sin problemas de artefactos. Que no sé si han revisado el término de artefactos.
o los procesos de artifacting, como se dice en inglés, que es la aparición de ciertos, digamos que figuras poligonales que se producen en ciertos lapsos al movimiento de la cámara o al movimiento de un cambio brusco sobre un frame y que genera como un tipo de figura anómala en ese frame o en X escena, ¿no? Sirve para muchas cosas esos 100 gigabytes, ¿sí? Sirve para mandar la cantidad suficiente de instrucciones y que el juego pueda mandar por parte de la CPU un número de instrucciones que le indiquen a la GPU que renderice una imagen no en 30 cuadros, perdón, una secuencia de escenas no la renderice en 30 cuadros, sino en 60. Entonces, ahora vamos a lo complejo. Primero que nada, aquí están las especificaciones básicas. 8 núcleos, 320 GB por segundo, 6 teraflops y 4K. Realidad virtual y supuestamente el gaming de 4K a 60 frames. Quiero que vayan más profundo. O sea, quiero que me entiendan. Esto hay que diferenciar entre los resultados que vamos a ver y las especificaciones técnicas. Entonces, voy a volver a repetir cada apartado, pero ya de una forma más compleja. ¿Por qué no es igual la CPU de PlayStation 4 Pro y la CPU de Project Scorpio? Primero que nada, la CPU de PlayStation 4 Pro es prácticamente la misma CPU que utiliza PlayStation 4 original con ciertas modificaciones, ¿sí? Primero que nada, esas modificaciones están diseñadas solamente para no solamente aumentar la frecuencia de reloj, ¿sí?, sino que también ha modificado la latencia de instrucciones. Obviamente no es algo específico como lo que ha hecho Microsoft con Project Scorpio, ¿sí? Segunda, prácticamente la arquitectura Jaguar es la arquitectura la arquitectura Jaguar que estamos utilizando en PlayStation 4 Pro es muy parecida a la arquitectura o prácticamente a la arquitectura Puma que utiliza AMD. La arquitectura Puma la pueden encontrar en procesadores como el A6. El A6 me parece que es 6310, ¿sí? El cual va a una velocidad de 2.4 GHz y tiene 4 núcleos. Prácticamente es un procesador muy débil, superior a los primeros i3, pero es un procesador muy débil, ¿sí? Y este procesador se utiliza para asegurar la retrocompatibilidad con PlayStation 4 original. Realmente no hay una gran mejora en cuanto al procesador, solamente se sube la velocidad de reloj y se hacen ciertas customizaciones para que la CPU pueda enviar instrucciones de 16 bits a lo que vendría siendo la GPU. Luego, siguen conservando los 8 GB de GDDR5. Grave error para PlayStation 4 Pro porque al tener una memoria de 8 GB de GDDR5 más 512, que son los que se liberan, estos no son adicionales, estos simplemente se liberan debido a que PlayStation 4 Pro tiene una mejor gestión de memoria y seguido a eso tiene 1 GB de memoria extra para manejar aplicaciones en segundo plano como tipo Netflix o Spotify. ¿Por qué esos 8 GB de memoria GDDR5 no sirven para nada prácticamente? Porque es querer manejar una resolución 4K con la misma memoria que estaban gestionando PlayStation 4 original, ¿sí? ¿Cómo me da lata esto? Entonces, ustedes van a gestionar 1080p con esos 8 GB de GDDR5. Digamos que en PlayStation 4 se tienen 4.5 y se tiene 1 GB adicional en PlayStation 4 Pro, entonces son 5.5. Con 5.5 GB de memoria, con ese ligero aumento de ancho de banda que pasa de 176 a 218, ¿creen que va a poder alcanzar assets de configuración 4K? Imposible. Es más, incluso ya le está generando un cuello de botella el simple hecho de indicar que va a haber una mayor instrucción para renderizar más número de píxeles o más información por esos píxeles extra.
o píxeles extra que tiene la imagen 4K, que es 4 veces esta resolución Full HD. Ya desde ahí hay un pequeño cuello de botella, donde se reduce o se aligera la carga que tendría más sobre el cuello de botella que se puede generar entre la CPU y la memoria por parte del PlayStation 4 Pro, en que se reduce las técnicas de anti-aliasing. Las técnicas de anti-aliasing consumen una gran, aparte de que consumen un gran cálculo computacional, también utilizan un gran ancho de banda. Entonces, al tener mayor número de píxeles, mayor número de resolución, no en todos los juegos, en ciertos juegos, es solamente una gestión lo que está haciendo realmente PlayStation 4 Pro. En los juegos que son 4K nativos, que son muy pocos y que son de gráficos muy mediocres, por así decirlo, se utiliza una resolución 4K y se utilizan técnicas anti-aliasing muy suaves. Cuando no se puede llegar, por ejemplo en un juego como Horizon Zero Dawn, Deus Ex Mankind Divide, no se puede renderizar a 4K nativo, se utiliza el famoso checkboard, que va a hacer un cálculo de la resolución en tablero de ajedrez, que simplemente renderiza la mitad de píxeles y calcula por algoritmos la siguiente mitad, ¿no? Entonces tenemos una simulación y un escalado mejor de lo que tendría una televisión normal, que es por un cálculo de algoritmos basado en una base de datos, me imagino que compleja. Sony tiene experiencia haciendo esto porque lo ha realizado durante años con sus procesadores X1 implementados en sus televisores. Pero bueno, esa es otra historia. Este checkboard consume muy poco de cálculo computacional, pero es una técnica más avanzada, ¿sí? Obviamente estamos hablando de que consumiría de lo que un 4K real o nativo consume la mitad o un poco más de la mitad. El resultado visual es muy parecido al 4K nativo, pero si le añadimos a que es más parecido al 4K que no serlo, reduce los niveles de aliasing. Entonces simplemente se aplican esas técnicas básicas o una técnica compleja una sola vez o una técnica básica 2 o 3 veces. En cuanto a técnicas de anti-aliasing para reducir los procesos de dientes, bueno, más bien no son procesos, el efecto de dientes de sierra que tienen los píxeles. Bueno, así es como está la gestión de esta memoria, de estas instrucciones de CPU para 4K. Disculpen que me extienda, pero es que hay que explicar bien estas diferencias, que ya me he hartado de las estupideces que han estado diciendo a lo largo de internet. Y no es que yo sea un experto, ¿verdad? Pero bueno, sigamos. Entonces tenemos que ahora la diferencia entre la CPU de PlayStation 4 Pro y la Project Scorpio, la diferencia es esto. Que eso es una CPU simplemente con un aumento de reloj y una ligera modificación. La CPU de Project Scorpio es una CPU hiper customizada, es decir, que se ha customizado en todos los puntos débiles que tenía la PlayStation 4. La mayoría de procesadores de gama media en PC te genera 60 frames sin problema, simplemente reduciendo digamos que la calidad de algunos assets, ¿no? Esto en PlayStation 4 y Xbox One y PlayStation 4 Pro no se ha logrado porque la CPU realmente es muy débil. De verdad que es muy débil. Estamos hablando de que es una CPU que está generando un cálculo de unos 125 gigaflops. Cuando hay CPUs que ya están rondando los 300, los 250 gigaflops más o menos, en cálculos teóricos. Cálculos teóricos porque han sido resultados basados en benchmark. No se sabe si realmente eso en la práctica sean reales. O sea, que es algo a lo cual no estamos acostumbrados a oír. Estamos a los teraflops, pero en el CPU nos basamos en la velocidad de reloj. La velocidad de reloj no sirve para dar realmente el cálculo poder de una CPU. La CPU, su poder se mide ni siquiera en estos gigaflops, se miden las instrucciones por ciclo. Pero bueno, digamos que el gigaflop es como la unidad de medida para dar el resultado de cuánta potencia tiene en cálculo computacional, basándonos en una métrica similar a la de los teraflops,
que tiene cada una de estas unidades, que sean, digamos que calculen, CPU, GPU, díganse. Entonces, es muy difícil alcanzar realmente los 60 y por eso es que la mayoría de juegos simplemente se quedan en los 30 y prácticamente no pueden llegar a esa cantidad de frames con esa carga gráfica. Por eso es que GPUs de gama media alta como un i5, un i5 o Ivy Bridge, de ese tipo de arquitecturas que puedan manejar 4 hilos con 2 núcleos o unos 4 núcleos con 8 hilos según sea el procesador, o un i7 igual de 4 núcleos con 8 hilos, por ejemplo un i7 4770K más o menos, no recuerdo, corríjame si está mal el modelo, pueden manejar con facilidad 60 o más frames según la configuración gráfica, porque estamos hablando al doble de gigaflops que están manejando estos procesadores, ¿sí? Sin tener en cuenta los hilos que están manejando, los hilos virtuales. Entonces, para empezar, estos núcleos no tienen manejo de hilos, no tienen tecnología, una tecnología similar a lo que vendría siendo el hiperthreading de Intel, primero. Segundo, sus velocidades son bajas de reloj. Y tercero, las instrucciones por núcleos debido a la arquitectura y al consumo de estas CPUs son muy débiles. Entonces, realmente es muy difícil alcanzar los 60 frames en este tipo de consolas o en este tipo de procesadores. Incluso PlayStation 3 es más potente que la CPU. La CPU, el Cell, es más potente que la CPU de PlayStation 4 y la única CPU que le gana un poco al Cell de PlayStation 3 es la CPU de 1.75 GHz de Xbox One. Entonces, vean, estamos usando CPUs incluso más débiles en la actual generación. Obviamente la CPU de PlayStation 4 Pro debe de ser un 30% más veloz en cuanto a cálculos que el Cell de PlayStation 3. Pero es solamente para dar una comparación. ¿Por qué entonces con la CPU de Project Scorpio pudiéramos alcanzar los 60 frames en juegos a 4K? Primero que nada, el 4K o la renderización a 4K, la carga completamente se realiza en la GPU. Donde viene el problema es para calcular esos frames a 4K el doble de tiempo. Perdón, el doble de rápido para poder renderizar a el doble de velocidad de cuadros. Es en las instrucciones de la CPU. Entonces, ¿qué ha hecho Microsoft? Que ha utilizado el Jaguar, obviamente, para poder conservar la retrocompatibilidad. Ha estado generando una customización específica. ¿Y qué es lo que ha hecho? Muchos de los motores actuales se han optimizado para que puedan alcanzar frames estables o al menos los 60 frames como mínima en cuanto a consolas y en cuanto a PC. Entonces lo que ha hecho Microsoft es optimizar este procesador débil que no sirve para mucho con ciertas modificaciones en la arquitectura para que pueda desplegar con menos tiempos de latencia, con menos problemas de latencia en la cola de instrucciones, aumentar la respuesta de la GPU reduciendo el número de llamadas de dibujado por parte de la CPU a la GPU, ¿sí? Y aumentar el ancho de banda para que esta transición sea rápida y no tenga cuellos de botella. Son 3 puntos que son atacados: CPU, GPU y la memoria, ¿sí? Entonces no piensen nada más que es la pura CPU la que hace la magia, porque también ese es otro de los problemas del por qué PlayStation 4 Pro no puede exprimir un mayor renderizado para llegar a 60 frames en juegos que los 60 frames tienen esa carga o esa recarga en la GPU, y obviamente los que no podrían ser a 60 frames porque la carga recae en la CPU, pues obviamente no irían a 60 frames, ¿no? Pero hay motores gráficos que todo el procesamiento de frame por frame es en la GPU, porque el número de instrucciones lógicas no se basan, o es un juego que no tiene instrucciones o un número elevado de instrucciones lógicas que limiten a la CPU, ¿sí? Un posible que vendría siendo
un juego que por ejemplo, un Rise on a Run, o sea, las instrucciones lógicas no caen en la CPU, porque la inteligencia artificial que el juego base usa ni siquiera es una inteligencia artificial elevada, o sea, es un juego que simplemente se basa en el combate, renderización de gráficos y punto. Entonces, una CPU mediana te puede generar tus 60 frames con una carga media, digamos, de configuración gráfica, te puede generar esos 60 frames, ¿no? Entonces, prácticamente una PlayStation 4 Pro podría ejecutar un Rise on a Run a 60 frames. El problema está en cuando entran juegos como GTA, que tienen una lógica muy compleja, juegos como The Witcher, que prácticamente sí hacen gran uso de la CPU y entonces adiós tus 60 frames, jamás existirían por mucha GPU que tengas. Bueno, entonces Project Scorpio tiene esta CPU super customizada. ¿Qué customizaciones tiene especiales? Una, en estas instrucciones, la reducción de la latencia. No conozco mucho acerca de la microarquitectura que ha modificado Project Scorpio. Bueno, Microsoft sobre Project Scorpio sería mentirles. Solamente se conocen esos dos detalles. Uno, el aumento del número de la velocidad de reloj, que aumenta obviamente las instrucciones por ciclo. La reducción de la latencia en la cola, algo parecido a lo que PlayStation 4 original intentaba hacer en sus primeros días, que era una tecnología mucho más primitiva que esto que ha hecho codo con codo Microsoft con AMD. Y luego la inclusión de una memoria más rápida junto con el DirectX 12 nativo que tiene la GPU, ¿no? Aparte del hecho de la compresión de la memoria y demás detalles que tiene la arquitectura Polaris en la que se basa la GPU. Recordar que no usa tecnología Vega, pero ha de tener algunas características de la tecnología Vega que no ha de tener en las tarjetas Polaris actuales, ¿no? Entonces, de ahí el por qué la CPU sí podría desplegar unos juegos a 60 frames. Habría que ver cuáles juegos según el motor gráfico y según la demanda de instrucciones de tipo lógico o de tipo computacional. Luego, GPU, bueno, ya sabemos, tiene 2 teraflops extra de potencia. La inclusión de DirectX 12, ¿sí? Y obviamente, al tener DirectX 12 y tener menor necesidad de hacer de exigirle instrucciones o mayor número de instrucciones para que la GPU renderice algo, por así decirlo, también hay una mayor interacción CPU-GPU de respuesta. Envío de información, recibimiento de información, vuelve a darme nuevas instrucciones, ten resultados, vuelve a darme más instrucciones. Entonces, las GPU no es que tengan más potencia, es que tiene mayor eficiencia en cuanto a recepción y emisión de instrucciones. Entonces, obviamente, se ve más aprovechada de lo que se veía aprovechada una GPU que no está enfocada con un CPU en específico, como lo es el caso del PC. Es por eso de por qué el PC se desaprovecha y por qué a veces algunas configuraciones gráficas que pudieran parecer similares a las de una consola, en realidad son más débiles o prácticamente son iguales a los de una consola. ¿Por qué? Porque digamos que ese potencial, ese hardware en bruto, no se le saca realmente todo ese poder extra, porque no hay especificidad, que es lo que le falta al PC. Y es por eso que solamente nos dan frames, algunos más frames. Y ya. No hay gran diferencia. Realmente la diferencia es algo teórico porque decimos tiene más resolución, tiene menos dientes de sierra, tiene un poquito más de iluminación, tiene un poquito más de vegetación, tiene más sombras y punto, más texturas. Pero realmente no hay una carga poligonal de cada uno de los aspectos que digas, wow, la versión de The Witcher 3 de PlayStation 4 se ve como si dijéramos una versión de PlayStation 2 comparada con una versión de PlayStation 3 de X juego, ¿no? No se ve ese salto generacional porque ninguna compañía de videojuegos aprovecha todo ese potencial extra, porque sería crear una versión para PC, primero que nada, y generar una versión específica para cada configuración posible en el mercado, según a las tarjetas y CPUs vigentes. Entonces simplemente crean un juego basado similar al que generan en consolas,
con un código determinado que va a ocupar un algoritmo para acoplarse a cada configuración y desplegar y hacer uso de la potencia extra en bruto que tenga y ¡pum! Simplemente te da 10, 15 frames o un aumento del 20, 30 o el 100% de resolución, que prácticamente se ve igual, simplemente con una imagen más nítida y pulida. Entonces, estas unidades van a hacer uso de esta memoria 12 GB que tiene un ancho de banda muy elevado, y ese ancho de banda va a servir para renderizar a 4K, tener mayor velocidad de instrucciones por parte de la CPU y mayor emisión de respuesta en base al cálculo de la GPU hacia la CPU, lo cual nos permite mayor interacción, mayor posibilidad de generar 60 cuadros por segundo, aunque no significa que sea como una ley, y también el hecho de poder tener assets de configuración más elevada, alta o ultra según sea el videojuego y como lo designe la empresa, resoluciones resoluciones de texturas, de sombreados, mapeado, detalle de terreno, distancia de dibujado, oclusión ambiental, iluminación y demás. Bueno, la gran ventaja que también tiene Project Scorpio fue en referencia a lo que dije al inicio, va a renderizar a 4K y va a requerir realmente un poco de ancho de banda para añadir una técnica en aliasing que reduzca los dientes de sierra pocos que le quedan de por sí a una imagen o una resolución 4K. Entonces eso solamente es a grosso modo, no voy a entrar en más detalles porque creo que ya me extendí lo suficiente para explicar en cada punto del por qué es más potente PlayStation 4, Project Scorpio en relación a PlayStation 4 Pro. Pero sí quiero decirles una cosa. Aquí viene el problema del famoso 4K, 60 frames, y también el problema de PlayStation 4 Pro versus Project Scorpio. El dogma central. ¿Cuál es más potente? Ya está resuelta esa respuesta y creo que es más que obvia. Tecnología, procesamiento y eso se va a ver. ¿Cuál va a dar más resultados? Esa es una gran pregunta. Y la otra pregunta es, ¿realmente habrá una diferencia? Esa es la pregunta más importante que creo que deberíamos de responder ahorita mismo. Y lo vamos a hacer. Queridos amigos, quiero decirles que me he puesto a analizar ciertos detalles en cuanto a lógica de la industria de videojuegos, conveniencias, conveniencias, ¿no? Sí, o convencionalismos, no recuerdo bien cómo se estructura la otra palabra. Convencionalismos, ganancias, desarrollo, inversión, son muchos puntos a tomar en cuenta. No solamente es el hardware y un software, o sea, eso sería algo como yo decir una dieta y hacer de bajar de peso a una persona. No es así, porque resulta que también hay entrenadores que prácticamente te hacen dietas y te hacen planes de entrenamiento y ves a la persona 2-3 años en el gimnasio y se ve igual de gorda o un poco de mejora respecto a como se veía al inicio y no ha visto un gran avance y él quiere verse como un modelo fitness de la industria actual, pero en realidad se ve como alguien que ha hecho simplemente 3 meses de gimnasio después de haber estado llevando una dieta y un entrenamiento de 3 años con un cobro de unos 3,000 a 5,000 pesos, es una suposición, de un super mega entrenador reconocido y certificado. Es una analogía a lo que vendría siendo la industria del videojuego igual. Que en realidad la promesa no es prudente como los resultados se expectan, ¿no? O sea, como es la expectativa de los resultados. No hay una relación y no es congruente tampoco. Y es de aquí del por qué me surgió la noción de que Sony tal vez no saque PlayStation 5 tan rápido en 2018, o tal vez no se vea en la necesidad de responder a Project Scorpio como lo ha estado masificando los medios o como yo incluso lo había estado creyendo.
A términos lógicos sí pudiera parecer que Sony pensara en crear PlayStation 5 porque Project Scorpio es más potente y prácticamente va a aplastar a PlayStation 4 Pro. Pero aquí hay un problema. Primero que nada quiero empezar con esto. Microsoft sabe su desventaja, juegos exclusivos, y sabe su ventaja, que ahora es Project Scorpio. ¿Dónde está la ventaja realmente de Project Scorpio? En los multiplataforma. ¿Por qué? Porque al generar una retrocompatibilidad con Xbox One, con los títulos futuros y con Xbox 360, está generando una plataforma similar al PC en la cual sus juegos en Project Scorpio, todos, Xbox de Xbox 360, de Xbox One y los nuevos juegos que salgan, los futuros juegos, van a tener una calidad lo más pulida o la mejor versión posible, porque no todos los juegos de Xbox 360 están en PC, o los mejores juegos multiplataforma, la mejor versión multiplataforma en relación a las consolas, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de Sony? Que Sony no queda muy por debajo del estándar de Project Scorpio. Segunda, tiene un catálogo de exclusivos bestial a comparación de Project Scorpio o de Xbox One o de Microsoft, como quieran llamarlo. Y tercer punto es que Sony sabe lo que implican las especificaciones de Project Scorpio para la industria del videojuego, ¿sí? Que eso es otra cosa a tener en cuenta. Significa un poco más de inversión, significa que va a estar limitada por la versión anterior de Xbox One, y significa que saben las empresas que tienen que generar una versión general o genérica, no especializada. Y ahí radica la ventaja de Sony con su desventaja, que sería una consola más débil. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que prácticamente, amigos, los resultados podrían ser iguales en las consolas. Prácticamente Project Scorpio podría, si no maneja bien sus cartas y si no invierte dinero en exclusivos y en pagar exclusividades con las compañías para que su versión no solamente sea mucho mejor, sino se vea un nivel arriba de la de Sony, o al menos un 30 o 50% mejor, de nada va a servir tener la consola más potente, y Sony lo sabe. Porque ella ya pasó por eso. Sony ya pasó por el hecho de tener una consola como PlayStation 4 Pro sobre las versiones de PC, PlayStation 4 y Xbox One. Y si ustedes comparan la versión de Xbox One, PlayStation 4 y la de PlayStation 4 Pro, es el mismo juego, la misma calidad de imagen prácticamente, algunos assets que mejoran que prácticamente tu vista no los percibe porque estás metido en matar a los soldados o a los enemigos. Un ejemplo es Mass Effect Andromeda, con frames igual de inestables que lo tendría un PlayStation 4 normal, o más estables, que no es algo que tampoco sea abismal, y solamente una imagen más limpia y pulida, es decir, que no tenga dientes de sierra, que no tengan efectos de ghosting, que no tengan efectos de artefactos, que no tengan efectos de tearing y que no tengan ese efecto de brilloso, de movimiento de las texturas, porque hay juegos que no tienen buen filtro de texturas y mueves la cámara y parece que las texturas brillan, como ejemplo Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Y entonces, he ahí donde no hay ventaja, no sirve de nada. Sony lo sabe y ese es el problema. Y eso quiero que estén conscientes, porque no se expecten cuando Project Scorpio salga al mercado y prácticamente la versión de, en Red Dead Redemption 2 se vea igual o muy parecida a la versión de Project Scorpio con la de PlayStation 4 Pro. Y es el porqué ahí. Primero que nada, los estudios no van a gastar dinero en invertir en unas superproducciones que de por sí ya son costosas, en sacar ultra detalles cuando pueden usar assets de nivel alto en las consolas y estandarizarlos a un mismo nivel, cuando pueden estandarizar el nivel de la distancia del dibujado y igual el detalle de terreno. Y
cuando pueden evitarse también el gastar en invertir en optimizar el producto o el videojuego o el motor para que obtengas un juego completamente estable o que tenga la mayor velocidad o el doble de velocidad de cuadros por segundo. Es decir, que yo no me creo, tal vez de Rockstar, porque saben que Rockstar Games es un estudio aunque le gusta sacar productos excelsos, pero es muy diferente. Yo no me creo, por ejemplo, hablando de Ubisoft o Electronic Arts, que se gaste más tiempo y más dinero en optimizar la versión de Project Scorpio para que el juego corra a 60 frames. No lo creo, porque es tiempo y dinero para optimizar ese motor. Ellos lo que van a hacer, y van a coger así, prácticamente van a decir, ya tenemos el juego, corre la versión de PlayStation 4 Pro. Ok, corre con 4K checkboard y va a 30 frames estables. Perfecto. Tiene algunas caídas. Pule las caídas nada más cuando el juego salga a la venta y listo, ya quedó la versión. Ahora Project Scorpio. El juego puede dar a 60 frames. Sí, pero no vamos a gastar dinero ni tiempo en la versión de Project Scorpio, porque Microsoft no nos está dando ninguna regalía o nos está dando algún extra de dinero por hacer una versión específica. Entonces, ¿a cuánto corre en resolución? Pues el máximo es 4K. Ok, 4K. ¿Y cuánto corre? Pues corre a 45, en 55 frames, lo podemos optimizar y que llegue a 60. No, es pérdida de tiempo. Cápalo a 30. Y así son las industrias, así son las empresas. Porque ellas ven su beneficio y no van a querer gastar. Entonces prácticamente te van a decir, ten tu versión hermosa y ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Sí? Vi aquí una prueba. Aquí una prueba que eso es muy fácil de poder ver. Te recomiendo la página de Candyland igual. Comparativas gráficas. Entonces, ahí va a estar el problema. Que realmente las empresas no van a quererte realmente sacar bien el potencial de cada una de estas versiones, ¿sí? Por dinero, por tiempo, también la retribución. ¿Qué retribución tienen ellos? Ellos no van a venderte la versión de Project Scorpio a 1,600 pesos, a 2,000 pesos. Te van a vender la versión al mismo costo que te cuesta PlayStation 4 Pro. Y para ellos decir, a mí me sale más barato vender mi juego en PlayStation 4 Pro porque me genera menos costos de producción y le saco más extra de porcentaje en ganancia a esta versión que a la otra versión que tengo que invertirle más dinero, ¿sí? Entonces, a menos que Microsoft tenga las herramientas que no le generen ningún costo adicional a las desarrolladoras, pues solamente veo así plausible y que Microsoft les dé una cantidad de dinero adicional por su versión. Solamente es la manera en la que yo veo posible que tal vez haya una versión de Project Scorpio mucho mejor. Y véanlo aquí, amigos. PlayStation 4, la versión de PlayStation 4 Pro, un juego que es exclusivo, no un juego que es third party, un juego first party. O sea, y sí, se ve la diferencia considerable a una ampliación de 400% de zoom. ¿Ustedes juegan al 400% de zoom? No, ¿verdad? Juegan a un 100% de zoom o a una natividad, ¿no? Entonces la resolución 4K 1080p, que a la distancia de 1 a 2 metros no se percibe o se percibe muy poco. ¿Ven? El juego se ve prácticamente igual, un poquito más limpio ahí, unas texturas de mejor calidad que sí se ven, no hay que decir que no, una mejor vegetación, pero tener en cuenta también, eso es otra cosa, que hay que tener un monitor, pero, o sea, señor monitor o señor TV para poder ver esto precioso. La imagen es prácticamente la misma, ¿sí? Si un estudio interno de una compañía no ve necesario gastar más dinero
en hacerte una versión más potente de la misma compañía a la cual tú estás allegado, imagínense un estudio third party. ¿Creen que ellos van a gastar tiempo y dinero para darte una mejor versión sobre versión? Claro que no. Y ahí el porqué el problema, que yo pienso que prácticamente la potencia de Project Scorpio va a salir reducida solamente en mayor resolución y juegos con un frame rate más estable en títulos realmente exigentes, porque créanme que en los próximos títulos con los motores que ya son estándar y que ya se conocen cómo se trabajan, y también con las ventajas y desventajas de cada consola, que ahí va a hacer que se anivelen, ¿sí? Prácticamente vamos a tener versiones muy similares. Mientras la de PlayStation 4 Pro vaya a 1800p, la de Project Scorpio va a 2160p, que es el 4K, con un poquito mejor de calidad de assets y gráfica, pero prácticamente van a decir la gente se ve igual. Y tener en cuenta las ventajas que tiene cada consola per se. ¿Sí? O sea, tener en cuenta que Project Scorpio no puede hacer cálculo de 16 bits, PlayStation 4 Pro puede hacer cálculo de 16 bits, ¿sí? Que le va a generar una mayor posible estabilidad cuando realmente lo desarrollen y apliquen bien a los juegos. Sony no es tonta. Cuando una consola se crea, se tiene un departamento de investigación y desarrollo. Se saben los pros los pros y contras, las ventajas y desventajas, e incluso si estrategias en caso de que saliera una consola más potente. Ellos lo sabían que podía pasar. Y hay la gente diciendo, es que Sony está asustada de Project Scorpio y va a sacar PlayStation 5. Ellos saben cuánto pueden arriesgar y cuánto no pueden arriesgar. Y entonces, también tener en cuenta el hecho de las versiones, el hecho de que PlayStation 4 Pro tiene otras ventajas en cuanto a su arquitectura, tiene desventajas también, las inversiones, son muchas cosas. Entonces, yo realmente creo que Project Scorpio va a ser una buena consola si usted no tiene un Xbox One o un Xbox 360 o quiere jugar títulos de Xbox 360 como un Red Dead Redemption 1 a una mayor resolución y a un frame rate perfectamente pulido. De ahí en fuera no le veo más partido. Es para alguien que no tiene Xbox, nunca tuvo Xbox 360, nunca tuvo Xbox One y nunca tuvo alguna consola de Microsoft y tiene tal vez PlayStation 4, PlayStation 4 Pro y quiere tener la mejor versión de los multiplataforma. Solamente así. Entonces, en cuanto a resultados, ahí está el problema, que prácticamente yo siento que van a salir las mismas versiones. No va a haber ventaja. ¿De qué sirve que tengas un PlayStation, perdón, un Project Scorpio, un Xbox Scorpio, que tenga 6 teraflops y que en la realidad sea equivalente a 8 teraflops, y que PlayStation 4 Pro en realidad sea equivalente a 5 teraflops, y al final las versiones van a salir igual? Es una especulación, no estoy diciendo que esos datos sean reales. Entonces, son cuestiones a tomar en cuenta ya para terminar esta gran explicación. Y otra cosa, los juegos exclusivos de Sony tienen una tecnología impresionante que los de Microsoft no tienen, ni aunque tenga 2 teraflops de potencia gráfica. Y tan es así el caso que vean a Horizon Zero Dawn. Yo lo he jugado y he subido gameplay grabado directo desde una cámara que no es una capturadora, porque quiero que aprecien cómo realmente se ve, digamos que desde no una captura de imagen o de video sobre la consola, sino cómo se aprecia el juego viéndolo desde una calidad de video que no es la correcta, no es la ideal, sobre una pantalla. Y les digo que Horizon Zero Dawn se ve impresionante en PlayStation 4 original. No sé cómo se ve en el Pro, pero en PlayStation 4 original se ve bestial. Entonces, tú con una buena tecnología y una buena inversión, que es lo que hace Sony, sacas juegos, o sea, que son una delicia. De nada sirve que tengas mucha potencia como el PC, que solamente el único juego de PC que yo he visto que digas, wow, se ve impresionante gráficamente, es Star Citizen, ¿no? Pero de ahí en fuera, todos los juegos prácticamente yo los veo igual. Solamente van a más frames o tienen más resolución. No les veo ninguna diferencia, ¿sí? A excepción de cuando salen los mods, que eso es otra cosa. Y ahí el problema. Entonces,
Eso es una cuestión. Y también tener un buen monitor. Porque créanme, yo tengo PlayStation 4 original, estoy corriendo Horizon Zero Dawn y lo juego en esta pantalla y es una exquisitez visual. Yo todos mis juegos los juego a 60 frames prácticamente por el interpolado. Me vale un bledo que aumente el input lag, pero o sea, es una delicia. Y aparte los gráficos que le genera el procesamiento externo de la pantalla. Es otra super delicia. La iluminación, los colores, o sea, yo jugué The Witcher y tal vez me enamoré más porque no solamente jugué la versión de The Witcher para PlayStation 4 normal, jugué la versión de The Witcher con un monitor pero hermoso, o sea, visual, un deleite visual. Entonces, a tener en cuenta eso, amigos, pantallas, versiones de consolas y pues eso es todo. No quiero desanimar a nadie, pero no creo que Project Scorpio realmente saque versiones extra limitadas o muy por arriba de PlayStation 4 Pro. Entonces, si alguien, si en un futuro fuera el caso contrario, realmente sí se ocupara toda esa potencia en cálculo de gráficos y de polígonos y que tú dijeras, wow, la versión de Project Scorpio es como comparar la versión del remake de GameCube de Resident Evil con la versión de PlayStation 1. Ah, bueno. O sea, eso sería otra cosa, ¿no? O mínimamente, no sé, la versión de Metal Gear para GameCube con la de Play 1, o sea, bueno, ahí sí valdría la pena, ¿sí? Entonces, sin nada más que decir, eso es todo acerca de el rendimiento de las consolas. ¿Cuál es más potente? Xbox Scorpio. ¿Cuál realmente va a dar más resultados? No lo sabemos. ¿Y habrá realmente tanta diferencia? No lo creo. Y tal vez con esto lo voy a definir todo. No. Vean PlayStation 4 y PlayStation 4 Pro. Vean PlayStation 4 Pro y la PC. Que no creo que Project Scorpio esté arriba de la PC. Por muy mal optimizada que lo sea, la PC. Y esa va a ser el tanto de diferencia que va a haber. No creo que esté arriba. Mínimamente el mismo estándar de la PC o abajo incluso. Entonces no creo. ¿Qué les puedo decir más, amigos? No creo que haya tanta diferencia. Como les dije, del 4K checkboard al 4K es nada la diferencia. Entonces, eso sería todo. Donde sí valdría la pena es que Microsoft fuera muy inteligente y esta consola pudiera jugar 4K 60 frames. Sería una compra asegurada porque esos 60 frames valen como no tienen idea. Y si fuera así el caso, yo la compraría porque me gustaría jugar nativamente a 4K y 60 frames. Sin tener que generarle el retraso de entrada famoso a la pantalla por parte del interpolado del televisor o monitor, pero, o sea, créanme que si sale 4K 60 frames, esa consola va a destronar a PlayStation 4 Pro. Si sale 4K 30 frames, va a ser lo mismo. Entonces, sin nada más que decirles, que tengan buen día y espero que sigan viendo mis videos. Suscríbanse y próximamente mi video de Nintendo porque no es una Masterpiece Zelda. Adiós.